Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 22 que habla sobre las reacciones químicas. A ver, ¿en qué consiste o qué cosa es una reacción química? Una reacción química o una reacción de transformación implica en un inicio la separación de las sustancias para volver a unirse, pero de manera diferente, para así formar una nueva sustancia. En una reacción química, o mejor dicho, una reacción química implica entonces la creación o la formación de nuevas sustancias. Ocurre una reacción química, por ejemplo, cuando cuando ingerimos alimentos. Estos alimentos se transforman básicamente en energía para que luego se pueda eh, realizar alguna actividad física, ¿verdad? Bien, entonces implicaría una reacción química. Lo que sucede, lo que le sucede a nuestros alimentos al inicio, al ingresar a nuestro organismo, es la descomposición de ellos en distintas cantidades de sustancias, que estos a su vez son aprovechados por nuestro organismo para realizar determinadas actividades. Cuando le echamos el combustible al auto, pues el combustible pasa por una reacción química. Esta reacción química descompone al combustible en CO2, básicamente CO2, agua, y aparte de ello se libera gran cantidad de energía, energía que le permite al auto moverse. Fíjense que en estos dos ejemplos, la reacción química ha implicado la transformación de una sustancia en otras nuevas. Una reacción química no consiste en la creación de nuevos átomos, sino más bien en la creación de nuevas sustancias, pero con los mismos átomos. Inicialmente esos átomos estaban unidos de una cierta manera, pero luego en la reacción química esa unión se rompe, los átomos se separan, quedan momentáneamente libres. De un momento, luego de un momento, estos átomos se vuelven a unir, pero se unen esta vez con otros átomos, con los que probablemente al inicio no había sido así. Esta nueva unión crea nuevas sustancias. Por eso decimos que una reacción química implica la formación o la síntesis de nuevas sustancias. Cuando la leche se descompone y se crea, por ejemplo, el ácido láctico, ese ácido láctico para producirse, para crearse, para formarse, ha tenido que usar los átomos que estaban al inicio. No ha podido utilizar átomos que no estaban, por lo que una reacción química no implica la creación de nuevos átomos, sino la creación de nuevas sustancias. En esta reacción química de combustión del metano, implica a átomos como carbono, hidrógeno y oxígeno. Al inicio hay carbono, hidrógeno y oxígeno, y al final también, pero distribuidos de distinta forma. En este otro ejemplo de reacción química, implica la formación o síntesis del agua. Estos de color celeste son átomos de hidrógeno y vemos dos moléculas de hidrógeno gaseoso, cuatro átomos de hidrógeno en total. Esas dos moléculas de hidrógeno se escriben así, dos moléculas de hidrógeno, que se van a combinar, este más implica combinación con una molécula de oxígeno, una y dos átomos de oxígeno, formándose una molécula de oxígeno. Así que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir, hay una igual o en algunos casos una flecha, para producir ¿cuántas moléculas de agua? Para producir en total dos moléculas de agua. Fíjense la reorganización de los átomos.
Al inicio los átomos de hidrógeno estaban unidos entre sí, pero al final este enlace que mantiene unido a los átomos de hidrógeno se rompe. Los átomos de hidrógeno se separan. Lo mismo sucede con los átomos de oxígeno. El enlace que los mantiene unidos se rompe momentáneamente, se rompe, los átomos quedan libres, tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, estos dos hidrógenos que están acá, por ejemplo, se unen a uno del átomo, a un átomo de oxígeno de la molécula de oxígeno, formándose la primera molécula de agua. Y estos dos átomos de hidrógeno se unen, primero se han tenido que separar para luego unirse al otro átomo de oxígeno. Fíjense que en todo momento la cantidad de átomos de hidrógeno es la misma, por lo que no se han creado nuevos átomos. 4 al inicio de hidrógeno y 4 átomos al final de hidrógeno. Al inicio había 2 átomos de oxígeno, pues al final también hay. Lo que no hay al final es lo que había al inicio. Si al inicio había oxígeno, al final ya no hay. Si al inicio hay moléculas de hidrógeno, al final no hay. Entonces entendemos que se ha creado nuevas sustancias, se ha creado agua, de lo que no había al inicio. Al inicio habían hidrógenos y oxígenos, pero no había agua. No se vayan a olvidar. Por esa razón se dice que en una reacción química se conserva la materia. ¿Y eso por qué? Porque la cantidad de átomos que había al inicio es igual a la cantidad de átomos que hay al final. También se conserva la masa, porque si tenemos en cuenta las masas atómicas que ya hemos estudiado la semana pasada, la masa atómica del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16. Pues aquí vendrían a haber, por ejemplo, 2 UMA de hidrógeno. Acá también sería 2 UMA de hidrógeno. Acá es 16 más 16, 32 UMA. Por lo que tenemos una masa total al inicio de ¿cuánto? Al inicio hay una masa de ¿cuánto? 2 más 2, 4 más 32 sería 36 UMA. 36 UMA al inicio. ¿Y cuánto sería al final? Podemos calcularlo. Acá hay 1, más 1 es 2, más 16 sería 18 UMA. Pero como son dos moléculas de agua las sintetizadas, las formadas, pues entendemos que también hay 36 UMA. Por lo que puede verse también, chicos, que la masa se conserva. Ley de Lavoisier, la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La masa de hidrógeno y de oxígeno se transformó en masa de agua. Pero ahí están los átomos. Los átomos no se han creado de la nada, sino más bien se han transformado en otra cosa. Bueno, acá tenemos también la combustión del metano y su representación, tanto eh, en imagen como de manera simbólica, ¿no? Fíjense, acá tenemos una molécula de metano, estos son los átomos de color blanco o las bolitas de color blanco son los átomos de hidrógeno y la bolita de color gris o negro viene a ser el átomo de carbono. Así que tenemos el CH4, ahí está el CH4 y solamente una molécula. El 1 se entiende que está ahí, ya no lo escribimos, y tenemos a 2 moléculas de oxígeno, que lo vamos a escribir de esta manera, 2 moléculas de oxígeno. ¿Y qué se produce? Se produce una molécula de CO2. ¿Ven? Y 2 moléculas de agua. Oxígeno unido a los hidrógenos, oxígeno unido a los hidrógenos. Nuevamente fíjense que los átomos de oxígeno han tenido que separarse debido a la ruptura de sus enlaces. Se rompen los enlaces. Se rompe también el enlace que unía el carbono con el hidrógeno. ¿Y por qué se rompen? Porque se necesita que se formen nuevas sustancias. Los hidrógenos tienen que separarse del carbono, tienen que quedar libres momentáneamente.
Así que esos enlaces se van a romper. Los hidrógenos quedan libres, pero inestables. Es decir, quieren unirse ya a otros átomos. Ya no se van a unir al carbono, sino dos de los hidrógenos se unen a un átomo de oxígeno de acá. Ahí está. Y otros dos a otro átomo de oxígeno, por ejemplo, al otro. ¿Y qué hay con los dos que sobran? Esos dos que sobraban también se separaron y se unieron al carbono que quedaba libre, formándose el dióxido de carbono. Ya está. Bien. A las sustancias que van a reaccionar entre sí, a las sustancias que se tiene al inicio, se les llama reactantes. ¿Ven? Se les llama reactantes o reactivos. En este caso son reactantes el metano y el oxígeno. Así se les llama, reactantes. Son sustancias que se van a combinar para producir otras sustancias con propiedades diferentes, propiedades químicas diferentes, propiedades físicas también diferentes. A estas sustancias que se producen, que se obtienen al final, se les llama productos. Tienen sus dos representaciones, ¿no? La representación de la reacción química, que se llama ecuación química, y su representación física. Acá tenemos a la molécula de metano. Estos tubitos son los enlaces químicos de los que les decía se tienen que romper para que los átomos puedan separarse y reacomodarse. En una reacción química se rompen los enlaces, siempre ténganlo presente. Si acá ven dos tubitos es porque también los enlaces pueden ser de tipo doble, enlaces dobles por ejemplo, mantienen unidas a las moléculas de oxígeno que se rompen también. Esos átomos de oxígeno se unen al carbono y también algunos átomos de oxígeno se unen al hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a desarrollar algunos ejercicios para poder reforzar un poco más nuestro tema. A ver, verdaderos y falsos. Dice, con respecto a las reacciones químicas, indica verdadero o falso. Dice, los reactantes son sustancias que se forman al final, no es falso. Los reactantes, los reactantes no se forman. Los reactantes no se forman, ¿ya? No se forman, no se forman, sino más bien reaccionan entre sí. Los reactantes no se forman, ya nada más. No se puede conocer la cantidad de productos a obtener, falso. Sí se puede obtener. Sí se puede saber cuántos productos vas a obtener en todo proceso químico. ¿Y eso por qué? Porque como se sabe qué sustancias son las que van a reaccionar, pues tú puedes saber cuánto de producto vas a obtener también. A eso se llama análisis estequiométrico, que será estudiado por ustedes, pero ya en otros grados, ¿no? Entonces entendemos que sí es posible saber cuánto se va a producir con el solo conocimiento de los reactantes y sus cantidades que tenemos. Entonces sería falso porque acá dice que no se puede. La masa de los reactantes es mayor a la masa de los productos. Eso es falso. La masa debe ser la misma. Siempre son fenómenos químicos, sí. Todas las reacciones químicas son fenómenos químicos. Nunca se producen nuevos átomos. En una reacción de tipo química, no, falso. Ah, pero dice nunca, entonces es verdadero.
Nunca se producen nuevos átomos. Disculpen, creo que me desconcentré un poco. A ver, otra vez. Siempre son fenómenos químicos verdaderos. Nunca se producen nuevos átomos verdaderos. Las sustancias que se producen tienen propiedades diferentes a las iniciales verdaderos. Claro que sí, por ejemplo, fíjense que acá el metano es un combustible, tiene propiedades diferentes al CO2, que es un gas y no es combustible, o el agua. Lo que se produce es diferente a lo que se necesitó para producirlo. Siguiente ejercicio. Con respecto a la siguiente ecuación química, indica verdadero o falso. Tenemos aquí una ecuación química, ¿ven? Recuerden que a ello se le llama ecuación química. Una ecuación química representa a una reacción química. Ahí está. ¿Se producen dos átomos de agua? No, no se producen dos átomos, se producen dos moléculas de agua. Debería decir moléculas. Si hubiesen puesto moléculas, entonces el ítem sería verdadero, pero es falso. Siguiente. Se producen dos moléculas de agua. Ahora sí es verdadero. Existen en total dos reactantes. Los reactantes son el NaOH y el H2SO4. A ellos se les llama reactantes porque están a la izquierda de la flecha. Efectivamente es verdadero. Existen solamente en este caso dos reactantes. ¿El agua es un reactante? No, es un producto falso. Y ya está. El agua no es reactante, es producto. Fíjense, está a la derecha. Existen en total 10 átomos de oxígeno. Podemos contarlos, ¿no? Recuerden que no podemos contar todos los que observamos, porque recuerden que los oxígenos que están a la derecha son los que están a la izquierda. Es como que yo les pregunte en este momento, ¿cuántos oxígenos hay en total? Pues solamente 4. 1, 2, 3 y 4 oxígenos. No van a decirme 8, porque estos oxígenos que están acá son los que están acá también. No, eso se entiende. Esto es lo que se obtiene a partir de esto, por lo que solamente hay 4. Lo mismo están preguntándonos acá, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Acá, por ejemplo, tenemos dos moléculas, llamémoslo así, o dos compuestos de NaOH. Con ello hay dos oxígenos. Y con estos tres más hacen en total 5 átomos de oxígeno. Pues no hay 10, ¿no? No hay 10, hay solamente 5 nada más. Y eso sería verdadero entonces. ¿Existen 10 átomos? No, no hay 10. Hay solamente 5. Ya está. Siguiente. En las siguientes ecuaciones químicas, completa con los átomos que faltan, dice. A ver, fierro más azufre, se forma el sulfuro ferroso. Nitrógeno con hidrógeno, le falta acá el NH3. FqSO4, acá que nos está faltando la letra S, ¿verdad? La S. Ya está. Siguiente ejercicio. No le puse la hojita cuadriculada, pero vamos a ponerle. A ver, en ese ejercicio, en esa pregunta número 4, dice, si se tiene la siguiente ecuación química, determina el valor de X.
¿Cómo vamos a determinar el valor de x? Pues con una propiedad, una ley muy importante, ¿no? Según Lavoisier, la masa se conserva. La masa se conserva. Entonces, si la masa se conserva, quiere decir entonces que 80 más x es igual a 50 más 120. ¿Se acuerdan el principio de conservación de la masa? Cuando yo calculé la masa, por ejemplo, de los hidrógenos, que me salió 4 UMA, 2 por acá y 2 por acá, 4, y del oxígeno 32, tenía una masa de reactantes de 36 UMA. Y luego calculé la masa de los dos productos, o del agua, de las dos moléculas de agua, también 36 UMA. Por lo que estoy dándome cuenta que la masa de reactantes es igual a la masa de productos. Ley de conservación de la masa. En este ejercicio tenemos que aplicar ello para poder hallar X. Por lo que si aquí hay 80 gramos del compuesto A2B y aquí hay X gramos del compuesto D3, pues aquí en la parte de los reactantes tiene que ser igual la masa en los productos. 80 más X igual a 50 más 120. Bueno, y eso solamente queda para desarrollar nada más, ¿no? X nos saldría 90, ¿verdad? 90 gramos sería la respuesta a ese ejercicio. Ese sería el valor de X. Siguiente, la 5 dice, a partir de la siguiente ecuación determina la masa del gas hidrógeno que se forma. Esta es la masa de hidrógeno que se forma. Podemos anotarlo, ¿no? Masa de hidrógeno que se está formando. Ahí está. Entonces, nuevamente, conservación de la masa. (78) más 4x igual a 112 más 2x. Eso se debe conservar. Recuerden que no nos están pidiendo x ahora, sino la masa de hidrógeno, o sea, 2x. Pero primero hay que hallar x. Sería acá 4x, ¿no? 4x menos 2x. Aquí está 4x y este más 2x lo muevo hacia acá. Quedaría con signo negativo porque está cambiando de lugar. El 112 permanece en su lugar y el 78 lo muevo hacia este lado. Acá nos queda que 2x es igual a 112 menos 78. ¿Cuánto sale? 112 menos 78. Solo calculamos rápido. 34, ¿no? Por lo que el valor de x me va a salir 17. Bien, pero esa no es la respuesta. Nosotros nos están pidiendo la masa de hidrógeno. Nos están pidiendo la masa de hidrógeno, que lo vamos a calcular en este momento. Piden la masa de H2. ¿Y cuánto es eso? Sería 2 por 17. Y eso sería 34 gramos. Ya está, porque es 2x, ¿no? La masa del hidrógeno es 2x, sería 34 gramos. ¿Se dan cuenta? Bien, chicos, les voy a encargar este inofensivo ejercicio a ustedes para que lo desarrollen. ¿De acuerdo? Es una tarea bastante inofensiva y lo van a tener que desarrollar. Tenemos acá x más 32 igual a 36 y 12 más 96 igual a y. Tienes que determinar cuánto vale x más y. Bien, nada más. Eso sería todo en cuanto a nuestra clase. Espero se haya comprendido, chicos. Espero practiquen y me presenten su tarea de forma ordenada y legible. Nada más, chicos. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.